Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, que es la democracia, tanto la democracia griega, la democracia actual, que es la representativa, la que todo el mundo conoce, el populismo y cómo el populismo influye en la sociedad a través de la televisión. Y vamos con un ejemplo muy claro, lo que pasó en Italia. Y obviamente vamos también a tocar un poco la corrupción. Vamos a ver ahora, a términos generales, la democracia griega. Cuna de la democracia. En la antigua Atenas, allá por el lejano siglo VI a.C., que tiene diferencias marcadas con la democracia que hoy tenemos, que todo el mundo conoce, que es la representativa, que ahora vamos a ver qué es una democracia representativa. La democracia de Atenas, primero, antes de empezar, en qué consistía esa democracia en la antigua Grecia, sobre todo en Atenas, vamos a ver qué significa democracia. Que viene del clásico demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno, poder, viniendo a significar el poder del pueblo. ¿Cuál es el origen de la democracia? Que ahora vamos a entrar acá. Que fue, sabemos, en la ciudad de Atenas, que estaba anteriormente gobernada por una aristocracia. Esto cambió a principios del siglo VI a.C. gracias al Solón, un estadista ateniense que instituyó una serie de reformas con las cuales fue imponiendo las bases de la democracia helenística. Aunque cabe decir que sus reformas fueron contrarrestadas con gobiernos oligárquicos después de su muerte. Sin embargo, podemos decir que a finales del mismo siglo, cuando se estableció la democracia griega propiamente dicha, gracias a las reformas de otro gobernante, Clístenes. Fue este político quien rompió el poder que ejercían los aristócratas en la toma de decisiones políticas y cambió la forma de gobierno, haciendo las decisiones se tomaran organizando a los atenienses en tribus en función del lugar donde vivían, en vez de hacerlos en base a su riqueza. Pero, ahora vamos a ver bien, el mérito no es únicamente de Solón y Clístenes. Enfialtes y Pericles también hicieron importantes contribuciones al desarrollo de la democracia griega durante el siglo V a.C. El contexto de fondo fue que los atenienses salieron victoriosos luchando contra las invasiones del imperio aqueménida, perpetradas por Jerjes. Y fueron estas victorias las que motivaron a los estamentos más pobres de la población ateniense en dar su opinión y crear más derechos, exigiendo una mayor participación en el poder político. Esto fue otorgado por la reforma de Enfialtes y Pericles durante la década del 460 a.C. ¿Cómo se organizaban políticamente? Estaba la eclesía, que era el poder, el parlamento, el poder legislativo. Ahí se decidían las leyes, se elegían los magistrados y se acordaba el proceder de la guerra y la paz. La eclesía era un club exclusivo. Ni las mujeres, los esclavos y residentes extranjeros no tenían participación en la misma. Y votaban a mano alzada solamente los que estaban presentes. Si no podías estar presente ahí, no votaban directamente. No tenían otro sistema de voto. Después tenés la Boulé. ¿Qué es la Boulé? Bueno, es la equivalencia al poder ejecutivo. El principal objetivo de esta institución era llevar a cabo el poder práctico del gobierno, reuniéndose de forma frecuente para
decidir qué temas serían los que se discutirían en la Eclesia, o sea, en el poder legislativo de esa época. Y la dicasteria, que sería muy similar al poder judicial. La Baule estaba conformada por 500 hombres. Estos procedían de 10 tribus atenienses, quienes enviaban a 50 hombres cada una de ellas para ser representadas en la Baule. La dicasteria, ahora sí, también tenían 500 hombres, como la Baule, que eran conocidos como jurados y también eran seleccionados por sorteo. Para ser elegibles como jurados, se tenía que ser mayor a 30 años. No obstante, dice acá que cualquier persona mayor de 20 años podría presentar sus litigios a la dicasteria, llevando casos ante el tribunal y defendiendo la acusación o la defensa. Los veredictos y las sentencias eran aprobados por el gobierno de la mayoría. Así era el sistema democrático en Atenas. Era un avance muy importante en la época y donde nació la democracia, conocido como la democracia en forma directa. ¿Hubo críticas en este tema, en esta democracia? Sí, el propio Platón, que decía que muchos cargos gubernamentales serían ocupados que no tendrían las capacidades de un buen gobernante. O Aristóteles decía que era una democracia, es una forma perversa de un régimen llamado gobierno. Estas son las críticas que tuvo en ese momento este tipo de democracia en Atenas. Hoy en día, la democracia es representativa o indirecta. ¿Y cuáles son las características de la democracia representativa? La democracia representativa o indirecta es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos con derecho a voto ejercen su poder escogiendo a unos representantes. El poder, por ejemplo, en el caso del presidente, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los diputados y senadores, o diferentes países, las cámaras legislativas. Y por otro lado, estos son lo que vota el poder, el pueblo, directamente. En todo país que se haga llamar democrático, se acepta la idea de que el poder político reside en el pueblo. Los ciudadanos y ciudadanas de un Estado tienen derecho a decidir el destino de su país, tomando decisiones acerca de las leyes y medidas que se aplicarán. No obstante, no se puede pedir a la opinión de la ciudadanía para absolutamente todo, ni esperar que ella misma participe. Lo ideal, para que un país sea lo más democrático posible, sería preguntarle a la ciudadanía en formato de referéndum o plebiscitos, que en algunos casos se aplica en esta forma de democracia en situaciones muy puntuales, donde sí se necesita estos tipos de sistemas como referéndum o plebiscitos. Si no, es imposible, impracticable. Características de esta forma de gobierno. Como hemos mencionado, la principal característica de este sistema de gobierno es la representatividad. En la antigua Grecia, como dijimos recién, es directa. Levantaban la mano y votaban. Acá lo hace unos representantes que el pueblo elige. ¿Por qué antes se podía hacer en la antigua Grecia? Porque eran menos personas y era más fácil. Hoy en día son millones y millones de personas. Imposible hacerlo de esa manera. El representante es escogido entre una serie de candidatos y la decisión de las mayorías. Esta representatividad se refleja especialmente en el nivel ejecutivo por medio de la presidencia, las gobernaciones y alcaldías, y también a nivel legislativo, con los congresos, las cámaras y las asambleas nacionales, como dije anteriormente. Otra de las características de la democracia representativa o indirecta es la existencia de los partidos políticos, los cuales están conformados por ciudadanos que representan los intereses e ideologías de diferentes sectores de la población. Los famosos militantes de los partidos políticos. Después hay personas que
están de la ideología, pero no participan activamente en estos partidos políticos. Y después están las democracias representativas y sus diferentes versiones. Las democracias representativas tienden a presentarse en formato de repúblicas, aunque no necesariamente. Algunos países que son monarquías constitucionales, como el caso de España o Reino Unido, tienen sistemas de gobierno democráticos representativos. En estas monarquías, el jefe de Estado es el rey, y este no es escogido democráticamente, es una monarquía, viene sobre todo por herencia, pero sí lo es el gobierno del Poder Ejecutivo, quien es el que lleva adelante todas las decisiones del país. Y el Poder Ejecutivo, como dice, ejerce el poder político que emana el pueblo, por muy monarquía o república que sea el Estado. Son sistemas que quedaron y por eso lo mantienen, pero no tiene injerencia sobre las decisiones del país. En los grandes estados pueden haber un sistema de administración territorial más federal o más centralista. ¿Qué es esto de federal? Federal es cuando están, por ejemplo, en Estados Unidos divididos por los estados, y cada estado tiene su propio gobierno, lo cual son independientes del gobierno central. O sea, toma sus propias decisiones, tanto en el poder ejecutivo, legislativo de ese estado y también el poder judicial. En el caso de Estados Unidos, lo mismo el estado de Nueva York que el estado de Texas. No es lo mismo. Son totalmente diferentes en algunas cosas. Hay estados que tienen pena de muerte y hay estados que no. En Estados Unidos. Porque cada estado tiene su independencia en comparación al gobierno central. Por ejemplo, algunos países, Argentina, México, Alemania y Estados Unidos, tienen estos estados federales. Reino Unido y España están a mitad del camino. Y Chile, y Brasil y Francia son centralizados. Así que estos son el tema de los gobiernos representativos elegidos por el pueblo. Pero esto tiene un tema de trasfondo. Muchos políticos corruptos son populistas y demagogos. ¿Y qué hacen? Toman y influyen en la población para ser votados. Con contenidos televisivos, por ejemplo, baratos y de mala calidad. Y acá vemos la influencia de la televisión en la sociedad. ¿Y cómo hacen estos tipos de políticos, que interfieren en la gente para conseguir votos? Y acá vienen los medios. No solamente la televisión, las redes sociales están. En el caso de Donald Trump, muy conocido, que pasó hace poco, en Twitter, que lo tuvieron que cerrar. También en Facebook, en Instagram, lo que sea. También influyen por ahí. En los medios, portales digitales, diarios, revistas. Y también en los medios televisivos, radio, etc. Y acá dice, modulando nuestra intención de voto. ¿Qué hacen? Utilizan muchas de las cadenas televisivas, los famosos contenidos baratos, llamadas telebasuras, con pocos contenidos educativos, donde atacan a los más chicos, a niños y niñas, que están expuestos a estos tipos de contenidos
y puede acabar desembocando en una vulnerabilidad hacia la retórica populista. Y esto lo usaba Berlusconi, por ejemplo, en Italia. Populista. Y esto se confirma que las personas que vieron estos tipos de telebasura, por ejemplo el caso de Berlusconi, de pequeños, tuvieron peor rendimiento en el cálculo numérico y el alfabetismo que las personas no expuestas. Datos medidos a través del test psicométricos en este ejemplo. Y acá dice, en este ejemplo de este estudio, en este caso se dio en Italia, niños y personas mayores, los colectivos más vulnerables. Niños menores de 10 años y mayores de 55 años. Estos dos grupos son precisamente la franja de edad que más consumen televisión y por lo tanto los que mayores efectos están reflejando. Un grupo especial de relevancia por lo preocupante de la influencia es el grupo que tenía más de 55 años cuando empezó a ver esta cadena. Como dije antes, la telebasura. En este caso, la diferencia es de 10 puntos en comparación con el mismo grupo de edad, pero que no veían estos contenidos. Una posible explicación la podemos dar conociendo la evolución de los contenidos emitidos por la cadena. En un principio, la programación tenía que ser contenido ligero y entretenimiento simple, pero poco a poco estas personas se volvieron televidentes habituales de la cadena, hasta que a este punto el principal riesgo que sufrían era la tendencia de los espectadores a no desarrollarse cognitivamente ni cívicamente. O sea, reducía la capacidad cívicamente para votar. Y así eran influenciados para votar a estos políticos corruptos para ganar los votos. Y esto pasa. ¿La democracia representativa es el mejor sistema? Sí, hoy en día. Pero lo que hay que atacar es estos tipos de políticas o mecanismos que utilizan los políticos o los partidos políticos para ganar votos y quedarse con el poder. Y piensa que una vez que está en el poder y porque lo votaron pueden hacer lo que quieren y hacer todo tipo de actos de corrupción. Todo tipo de actos de corrupción. Acá en Argentina hace poco ocurrió el tema de las vacunas VIP. Que los grandes políticos se dieron la vacuna, mientras más del 50% de los médicos no fueron vacunados, que son los que más expuestos están a la hora del COVID-19. No, pero ellos se tienen que vacunar primero. Y eso no estamos hablando de un sistema de democracia. Estamos hablando de un sistema monárquico o totalitario o dictadura, disfrazado de democracia representativa. ¿Y cómo lo hacen? A través de estos métodos. Utilizan los medios para, entre comillas, lavar la cabeza a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y mi consejo desde acá de Palabras en Fuga Podcast es prepararnos y tener una mejor conciencia a la hora de votar para que estos políticos corruptos no puedan hacer lo que quieran. Por ejemplo, en los sistemas democráticos están los gobernantes y gobernados, sobre todo la democracia representativa. Y dentro de los gobernados tenemos dos: los gobernados activos y los gobernados pasivos. Los gobernados activos son los que generalmente controlan a los gobernantes para que hagan bien su trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que hagan bien su trabajo. Y si pasan estos tipos de cosas, tenemos que desde la sociedad no permitir esto.
Porque esto no es solamente, aparte de una corrupción jurídico, es una corrupción inmoral, antiético. Esa es mi opinión sobre esto. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Palabras en Fugas en Twitter. Y estamos en Palabras en Fuga Podcast en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Que descansen. Chau.